Volvemos del corte comercial de la radio. Nosotros ya tenemos del otro lado a Sonia López. ¿Cómo estás, Sonia? De acá te saluda el equipo completo, Nueva Mirada Radio, Diego Silva, María Moya, Tatiana Ledesma Flores y Jere Giordano. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el equipo? También le saludo a Alejandro, bueno, un saludo para María, para Tati, Diego, para vos, bueno, y a toda la gente que está escuchando. Bueno, Sonia, presentamos esta entrevista porque, bueno, íbamos a hablar un poco de la actualidad, de cómo se encuentra el caso Loan, que hace rato, sinceramente, no se habla, por lo menos en los medios acá, a nivel nacional, todavía se sigue hablando en algunos medios, pero queríamos enterarnos un poco de la actualidad. Nosotros la última entrevista que hicimos acá fue con Gustavo Vera, que vino al estudio, una de las últimas entrevistas que se hizo por el caso. Y en principio preguntarte un poco eso, que estuviste acompañando una denuncia que hizo Gustavo Vera también al gobernador de la provincia, y una de las declaraciones o de las cuestiones que dijo Gustavo Vera acá fue que en este último tiempo la justicia se estaba dedicando a cazar perejiles y había dejado de buscar a Loan. ¿Cuál es tu opinión sobre esa cuestión, si también pensás que se trata un poco de eso? Claro, yo creo que sí, que en ese momento, cuando vino, la última vez que vino Gustavo Vera, hicimos la denuncia, en ese momento, bueno, ya se veía que se venía eso, porque se inició una denuncia del gobernador por calumnias e injurias contra Gustavo, y en definitiva contra toda la actividad de la asociación, de la Fundación Alameda, y empezaba, por supuesto, toda la cuestión de el cambio que se produjo cuando la familia hace un acuerdo con el gobernador, no sé si con el gobernador o con Viñolo, no sé cómo fue adentro, porque lo manejan así como la oscuridad, porque nunca se conoció tampoco los términos de ese acuerdo, pero lo cierto es que hubo un cambio brusco entre la actividad de la querella en el expediente y también de la familia. O sea, la familia dejó de moverse, dejó de convocar y de hablar en los medios, y pusieron un abogado, el doctor Gallego, que empezó a acompañar la actividad de Méndez, que era un abogado que estaba callado, que no se movía, pero cuando lo sacan a burlando de la querella, empezó a ponerse activo junto con Gallego, y bueno, y ellos se dedican a desviar realmente la investigación. O sea, está claro que a través de ellos actúa el gobierno de la provincia. Entonces vos fíjate que ellos quisieron tomar control del expediente a partir del gran encubrimiento que intentaron con la Udelina el 29 de junio, no les salió bien, pero siguen con impunidad con esa maniobra. O sea, la única que quedó detenida de todo eso fue la Udelina, Codazzi, Pellegrini, los ministros involucrados y los miembros del Ministerio Público que participaron en esa maniobra con el gobernador no fueron ni citados por la justicia. De todas maneras, no les salió bien la tarea de tratar de desviar la investigación y de encubrir quién sabe qué, y entonces trataron de presentarse como querellantes. Eso tampoco les salió bien. Entonces directamente asaltaron la querella, se apoderaron de la familia, cambiaron los abogados, y los abogados trabajan para el gobierno. Entonces tenemos una situación muy rara, muy extraña, donde la querella que son la víctima, digamos, a la familia de la víctima, no busca a la víctima, más allá de los discursos, y se dedica a peticionar. Por ejemplo, ahora están pidiendo la detención de la doctora Chirivín, que es una abogada defensora. O sea, para mí es totalmente inédito que un abogado trate de ¿pide ganar la detención de otro abogado? Claro, una cosa loca. O sea, estamos en un proceso donde cuesta convocar abogados, ya sea para querellante o para defensa, en una causa enorme que se está reproduciendo, porque se están abriendo varios expedientes colaterales, tanto a nivel federal como a nivel provincial. Yo, por ejemplo, estoy atendiendo 2 expedientes provinciales, y a nivel federal hay como 4 expedientes, digamos, que rodean a la causa madre, digamos, o que tienen correlación con la causa madre, le digo yo, la causa
central de Loan, digamos. O sea, lo que está haciendo la justicia es como tratar de seguir el rastro de Loan, si se quiere, a través de causas conexas y no directamente la causa de la desaparición de Loan. No, eso sería una lectura benéfica para la justicia. O sea, eso sería bueno que ocurra, pero no. Claro. A mí me gustaría que busquen a Loan como sea, con 10 expedientes o con uno. No se trata de cuántos expedientes, no se trata de la conexividad. Esto de meter causas conexas es algo que está armado para confundir y para distribuir la nada. O sea, cuando yo te doy un ejemplo de lo que pasa con la causa central de Loan, que es federal, y con la causa que yo atiendo. La causa central de Loan sacó un auto de procesamiento contra 10 ciudadanos, fundamentado en una cantidad de cosas de una causa provincial. Voy a mirar qué hay en la causa provincial, asumo ahí la defensa de Rocío Fleitas y de Nicolás Soria, y resulta que no hay absolutamente nada en esa causa, no hay prueba, no hay nada, es la declaración de una persona que hizo la denuncia, que se ve que la mandaron a hacer la denuncia porque hizo mal la denuncia en una fecha que digamos que justo en esa fecha estaba mi clienta, la acusada, que por cierto es testigo protegida contra los narcos, justo ese día estaba en fiscalía, así que está todo mal hecho eso. Pero digo, entonces quiere decir que muchas de las cosas que decían en el autoprocesamiento contra 10 ciudadanos son mentiras, porque la causa es mentira y no tiene nada, está armada. Entonces me decía, ¿a qué se dedica esta jueza? ¿De qué sirve de tener gente que no estaba ni en corriente cuando ocurrió lo de Loan, que vino después, que si era o no era abogado el que le acompañaba a la abogada, que si el marido de la abogada acompañó a la abogada, que si el psicólogo era psicólogo, que si el americano habló con fulano o no, se dijo que era de Estados Unidos o del FBI o no? ¿Qué tiene que ver eso con Loan? ¿Entendés? O sea, armaron tipo una película para entretenernos a todos, para que todo el mundo empecemos a hablar de qué sé yo, de la psicóloga, del abogado, del americano, y nos olvidamos de Loan. Claro. O sea, hay más como una articulación de operación psicológica, ¿entendés?, por parte del gobierno a través de los medios pautados de la provincia, y además el gobierno de la provincia empezó a pagar pauta nacional. Arman un enemigo simbólico, digamos, y después los delitos que están en la justicia no tienen nada que ver con la construcción de imagen que hicieron de esas personas, digamos. Porque ¿cuáles son los delitos que se le acusan a Nicolás Soria, denominado por los medios como el americano? Es muy chistoso, yo te digo, uno por ejemplo es privación ilegítima de la libertad contra los niños que vieron qué pasó con Loan, digamos, o casualidad. Y entonces el escenario, ¿cuál es? Un hotelito de 9 de julio. En 9 de julio había 3 hoteles, estaba todo lleno de gente, y bueno, en ese hotelito había lugar, y se instalaron Macarena y Camila y el hermanito de Macarena, que es hijo de la Odelina, y los hijos de Camila. Esos chicos estuvieron en el Naranjal, y otros 2 chicos. Esos chicos estuvieron en Naranjal, pero en ese hotelito estaban con los adultos responsables de ellos, con los abogados de los adultos, ¿entendés?, y con conocimiento de la justicia, porque los abogados tuvieron que poner el conocimiento de la justicia, porque se tuvieron que ir a ese hotelito, porque como son todos parientes de la Aurelina y estuvieron en el almuerzo, hubo varios intentos de linchamiento contra esas 2 chicas, que digamos que bordean el expediente, que está claro que algo saben. Entonces estuvieron todo el tiempo con peligro en esos momentos de linchamiento. Se fueron a un hotel, eso lo conocía la justicia tal, así que tenía custodias de fuerzas federales. Entonces me quiere decir cómo puede haber privación de legítima libertad de esos chicos que están con los padres y con fuerza de seguridad al lado y con abogados. O sea, eso no lo podés dibujar ni en una noche de pesadilla calenturienta, no sé si me entendés, no existen los elementos penales de la privación ilegítima de la libertad. Otra cosa que hicieron una reconstrucción ilegal del hecho en el Naranjal. Bueno, en eso no lo acusaron específicamente a Nicolás Soria, pero sí a todo el grupo. Y eso no está prohibido. O sea,
Si la jueza no dictó una medida cautelar de protección con los niños, o sea, onda que ningún adulto pueda hablar con esos niños, porque para que se preserve, que ellos hicieron una cámara Gesell y capaz que después se hace otra cámara Gesell, si no hubo una medida de protección, ¿por qué después lo presentás como ilegal o como delito a terceras personas que hayan tomado contacto con esos chicos? Porque acá la cuestión es que hay psicólogos que estaban en una tarea de contención con los chicos, y no se prohibió que eso se haga. Y si no se prohibió que eso se haga, y autorizaban los padres o los adultos responsables, entonces no es delito. Claro. Y así podés seguir, digamos, y así podés seguir. Resistencia a la autoridad, porque en un momento llegó ese otro delito que les digan a Soria, porque en determinado momento la justicia decidió que salgan del hotel y llevarlas a Macarena y a Camila a su casa. Entonces ahí hubo un momento de tensión porque no querían ir a su casa, porque tenían miedo que les saquen la custodia, tenían miedo de ir a la casa. Entonces ahí como hubo un parate como diciendo por qué las llevan y qué sé yo, pero fue como, primero que no hubo roce, ni siquiera hubo un roce físico, simplemente hubo como parar un poquito, por qué las llevan, qué sé yo, como una discusión de Soria, pero siempre defendiendo a mujeres, a personas vulnerables, ¿entendés? O sea, si vos te pones a analizar todos los testimonios, en todo momento vos lo ves a Soria colaborando con gente, colaborando con la investigación, buscando a Loan, solidarizándose con la vulnerabilidad de todas las protagonistas de este conflicto. Entonces, es muy difícil, vos te ponés a leer las 500 páginas y no encontrás nada que tenga que ver con algún tipo penal, por más que le busque con lupa, digamos. Entonces vos decís, ¿por qué está preso el tipo? ¿Qué hacemos con un tipo preso? Aparece Loan dibujando el enemigo público número 1 y no aparece Loan, y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Sonia, y en concreto, ¿qué hipótesis tiene la jueza o qué hipótesis maneja la jueza sobre la desaparición de Loan? Digamos, más allá de todo de esta novela que armaron, ¿hay una hipótesis concreta que maneje la justicia de por qué desapareció Loan, cómo desapareció Loan, dónde podría estar Loan? Es que yo creo que esa es la batalla. ¿Cuál va a ser la hipótesis? No hay una hipótesis fijada, publicada o que se pudiera conocer. ¿Por qué no hay una hipótesis? Primero porque el único autoprocesamiento que se dictó fue el de la gente, de los 10 últimos detenidos, que es gente que vino, qué sé yo, 15 días después de la desaparición de Loan o 10 días después. ¿Entendés? O sea, es gente de otra provincia, no tiene nada que ver con el hecho de investigar la causa, digamos. Entonces se entretuvo 2 meses la jueza con eso. Hasta el momento no hay autoprocesamiento de los primeros detenidos, que son los del almuerzo. Ni tampoco la jueza se anima, o quiere, o puede, no sé, porque me parece que ahí yo lo que veo es una alta coordinación entre la jueza federal y el gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces, porque si no te explica por qué activó la causa conexa que investigaba supuestamente a la asociación Dupú y al americano, y rápidamente hizo autoprocesamiento y los metió en la causa principal y los detuvo a todos, pateó puertas, rompió casas, o sea, fue brutal los operativos que hoy mismo la tienen tienen gente en Salta, Jujuy, tienen gente en Mendoza, tienen gente detenida. Ahora, por ejemplo, lo trasladaron, desde antes de ayer está siendo trasladado primero a un lugar, después a otro. En este momento está en Carlos Paz, en Marcos Paz, en el penal de Marcos Paz, está Soria. Ayer estuvo en la alcaldía de tribunal y antes de ayer en Cavia. O sea, hay también como una brutalidad muy grande, ¿entendés? Y bueno, sí hicieron todo esto. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con la otra causa conexa, que es donde se denuncia el intento de descubrimiento de Codazzi, Peregrini, los ministros involucrados con el gobernador? ¿Por qué no activaron ese lado? ¿Y por qué ese lado no lo van a activar? Porque la causa la maneja el gobierno, ¿entendés? Entonces, a través de estos abogados que fueron convocados por el gobierno en virtud de un acuerdo con la familia. Entonces vos decís, bueno, o sea, y agarrá esto que ni siquiera son perejiles, porque perejil quiere decir que cometiste un delito, pero sos la parte más vulnerable de esa organización criminal. No, esto es gente que no tuvo nada que ver con los delitos contra Loan y que trataron de buscar a Loan. Entonces vos me decís, ¿qué hipótesis hay?
yo creo que están decidiendo qué van a hacer para cerrar la causa del Loan. Más allá de las pruebas, es como que hay una política que dirige la visión de la hipótesis criminal que va a terminar poniendo en el auto de procesamiento cuando saque la jueza. ¿Por qué creo que se golpeó mucho y se golpea y se persigue? Por ejemplo, a la lectura de Rocío, por ejemplo, Rocío Fleita, que es la testigo protegida, y bueno, hay como una persecución contra ella. ¿Por qué? Porque me parece que lo que no quieren, Jeremías, es que quede firme la hipótesis narco. Claro. Porque acá hay dos hipótesis, para mí, hay dos hipótesis, la hipótesis de trata y la hipótesis narco. Claro que pudiera haber otras hipótesis, digamos, pero todo parten del secuestro con alguna utilización del niño. Por ahí no se configura toda la secuencia que implica la trata, pero pudo haber habido algo como un vuelto, como un golpe ordenado por una red narco que termine en trata o que termine en un crimen del niño, ¿entendés? Claro. O sea, pero que fue secuestrado por una red mafiosa, seguro. Porque si hubiera sido una cosa intrafamiliar solamente o barrial, se hubiera saltado la situación, porque es un pueblo muy chiquito, 9 de julio. Claro, claro. Y donde la gran mayoría se involucró, ¿entendés? La gran mayoría de la gente se involucró. O sea, al niño lo sustrajeron de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y viendo cómo cierran la causa. Yo creo que algunos quieren agarrarlo, yo creo que los del gobierno quieren agarrar, que fue un accidente, que fue lo primero que quisieron hacer con la Aurelina, que fue un accidente, que el niño está muerto y quién sabe dónde lo enterraron. Ese es más o menos el enfoque que quiso instalar Gallego, que quisieron instalar con la Aurelina y que tratan de construir, y por eso cada tanto revisan lagunas, hacen pesquisa, acá nos revisamos y qué sé yo. Vamos, eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente ellos lo que no quieren es que se investigue la pista narco. La pista narco. ¿Y por qué? La verdad que no sé. Saquemos nuestras propias conclusiones cada uno. Yo no sé por qué se niegan tanto a investigar la pista narco. Y no es porque nosotros, no es porque a mí o a la Alameda o a algunos otros sectores estemos empeñados en la pista narco, sino porque hay elementos. El botín enterrado, todos los ya la justicia provincial, los especialistas criminalistas decían que eso es una típica señal narco, digamos, de la mafia narco. O sea, un botín enterrado en un lugar donde no pudo nunca pasar el niño es una señal narco. Una avioneta estacionada en esos días duros de la búsqueda de Loa, al costado de una ruta nacional, estacionado en la ruta, eso es una super señal narco. Encima después lo agarraron a la altura y te iba al avión y estaba lleno de polvo de cocaína. O sea, eso si no es una señal narco, no sé qué sería. Sí, y después también tenés el testimonio Rocío. Tenés el testimonio Rocío, que es un testimonio genuino, ella no es informante de nada ni de nadie, y se vinculó a la familia a través de las movilizaciones, y a través de las movilizaciones le advirtió a la familia lo que ella sabía, lo que ella había escuchado en su barrio, en el seno de lo que fue su familia, porque conoce gente del clan López, que es el clan de una persona que está detenida, que le dicen el Cabeza López, que integra una red, digamos, y que ella hizo una declaración muy comprometida para ella, para la vida de ella y de su familia ante la justicia, y por eso se ordenó la protección de ella. Pero se tardó en ordenar su protección, su nombre se filtró, tenía que ser una testigo de identidad protegida, no sabemos cómo se filtró su nombre. Entonces, son varias cosas. O sea, vos podés decir que no es suficiente el testimonio de Rocío, puede ser, vos podés decir que lo del botín, esto puede ser, pero lo que no podés es negar la posibilidad de la pista narco, no investigar. Claro, como están haciendo, digamos. Entonces, me parece que acá no se sabe lo que pasó todavía con Loan y no quieren investigar a fondo, en serio, porque lo que queda claro, o sea, si Loan está fuera del país es porque alguien lo sacó de acá. Claro. ¿Entendés? Y si Loan no está en su pueblo es porque alguien lo sacó de su pueblo. Claro, y ese traslado implica
implica ir más allá que la gente del almuerzo, digamos. Claro, implica logística de la organización. Tal cual. Claro, entonces esas cosas siempre te llevan a tener que seguir el rastro. Y Bien. no han seguido los rastros. No han seguido los rastros, entonces vos decís, ¿qué quiere esta gente? Y sinceramente yo creo que hay dos opciones que exploran. Yo no tengo prueba de que sea así, pero siento que es así. Hay dos opciones que exploran. Una es la del accidente y otra es la desaparición y nunca se supo qué pasó. Bien. La diferencia cuál es, que la del accidente requiere un cuerpo y la que nunca se supo qué pasó requiere el olvido del pueblo correntino. Claro. Entonces esas son las cosas que buscan, pero te das cuenta que todo es sin el nene, todo es sin la criatura, todo es sin importarse por la criatura, y ese es el grave error, me parece, del gobierno de la provincia. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Desde acá te agradecemos por el panorama que nos diste y por la actualización del caso Logan, que en los medios hace rato no se estaba hablando, por lo menos en los medios locales, y como que en este último tiempo, gracias a por ahí esta pista narco que vos aportás, digamos, y otros sectores también que están involucrados en la investigación, se volvió a hablar nuevamente del caso Loan, y bueno, y el pueblo correntino sigue preocupado por encontrar a Loan Peña, que ya son más de 150 días que está desaparecido y no se sabe nada aún. Así es, a mí me parece que el mensaje que nosotros tenemos que tirar es ese, que hay que volver a buscar a Loan, que hay que volver a reactivar la acción social de búsqueda de Loan y que hay que dejar de perseguir a los que buscan a Loan, porque si no es imposible trabajar. O sea, si vos te comprometés con una causa, después el Estado te corretea para meterte preso, ¿quién va a colaborar? Así que eso me parece que tiene que ser la consigna, volver a buscar a Loan y que la justicia deje de perseguir a la gente que lo busca. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Bueno, un abrazo, un saludo a todo el equipo ahí.